Buenas noches amigos, estamos aquí haciendo un video un poco improvisado, pero es derivado acerca de un post de una muy querida amiga mía, que es Maricruz, y bueno, ella publica en la página de Historias de mi Tierra Sagrada, México, y precisamente hoy pues en conmemoración de la entrada de Maximiliano y Carlota a la Ciudad de México, ella nos compartió una carta de un discurso de Faustino Chimalpopoca, que era el maestro de náhuatl de Maximiliano y Carlota en ese tiempo. Y bueno, pues era un discurso de bienvenida, ¿no? A ellos como emperadores, donde, bueno, pues dice varias idealizaciones, por ejemplo, pues sí, correspondientes a la época, por ejemplo, que iban a ofrecerle el trono de Moctezuma o el trono de los aztecas, aunque bueno, pues no era precisamente eso, ¿no? Pero de esa manera lo consideraban ellos y bueno, pues ya de ahí en los comentarios se hizo bastante polémica, yo por eso también decidí comentarlo. A mí me parecen muy buenos los posts de mi amiga. Ella tiene mucho talento como para convertir hechos históricos en que tengan su toque literario. Y eso, pues a mí me gusta muchísimo cómo lo maneja ella. Y en este caso, pues la riqueza de este discurso, ¿no? También, bueno, ese sí, de un personaje histórico, de Faustino Chimalpopoca. Y pues por eso decidí hacer este video, ¿no? Ahorita en vivo. No sé si se esté escuchando. Si se está escuchando, por favor, ahí avísenme. Y si no, pues también, porque siempre ya saben que hay fallas de audio. Y anteriormente, pues había hecho otro video, se escuchaba muy mal. Y bueno, pues aquí ando con el micrófono, pero no sé si realmente se esté escuchando. Ya es tarde también, ¿no? Para eso. Pero pues sí, no quería dejar de comentar acerca de la relación de los indígenas en el Segundo Imperio. Y esto como es más o menos, ¿no? Bueno, como respuesta a alguno de los comentarios que vi. Y bueno, pues primero también aclarando, ¿no? Yo ya no pensaba hacer otro video más acerca de Maximiliano porque creo que ya tengo hartos a varios amigos por ahí que me dicen que ya chole con este personaje. En algunas páginas misceláneas de historia también que me dicen, no, pues ya mejor habla de otro tema. Pero este me pareció muy interesante y en especial porque quiero compartirles acerca de un seminario al que asistí hace tiempo, que fue en el INERM, cuando todavía era directora la doctora Patricia Galeana, y ese seminario fue en relación a la labor legislativa del Segundo Imperio. Entonces, ahí lo que estuvimos viendo, pues, fueron la serie de leyes en las que había trabajado Maximiliano, Carlota también, y ahí precisamente preguntaban de este tema acerca de los indígenas. Y bueno, pues recuerdo que ahí lo que se preguntaron incluso los mismos ponentes, ellos decían, bueno, pues en qué fallaron nuestros liberales republicanos, digo republicanos porque pues también sabemos que Maximiliano era liberal, aunque en otro sentido, decían en qué fallaron para que pues varios grupos indígenas en efecto pues hayan visto el Segundo Imperio como una opción. Y entonces hubo varias respuestas en ese sentido en ese tiempo, pero recuerdo que la doctora Galeana lo que les contestó es que pues Maximiliano amaba a los indígenas, creo que así lo dijo, esa fue la palabra que usó, y que de hecho, bueno, pues también como les tenía cierta simpatía, pues ellos también la sentían y pues a eso lo correspondían, pero bueno, no solamente fue algo de sentimiento, sino que también hubo labor legislativa, eso también lo trataron ahí en este seminario. Y pues actualmente pues todas esas ponencias se juntaron en un libro que también fue parte de un curso que lo pueden conseguir en el INER, que así se llama la labor legislativa del Segundo Imperio, algo así. Y ahorita, bueno, pues como estamos en contingencia, creo que pueden entrar a la página, ahí lo buscan, a la página del INER, y ahí lo pueden descargar. Entonces, pues sí ha habido mucha controversia, ¿no? Especialmente en esto del tema indígena, que es lo que ahorita nos va a ocupar. Y pues sí, no sé si realmente se está escuchando, si se escucha bien, porfa avísenme, si no, pues también. Pero quiero hablar así algunos minutitos. Hola, Line, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Sí se escucha? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues sí, aquí de nuevo con este tema, que yo ya había dejado
un ratito por la paz, porque yo ya decía, bueno, lo vamos a hacer ya hasta el 19 de junio. Ahí sí yo tenía ya planeado hacer un video, bueno, tengo planeado. De hecho, pues es el aniversario luctuoso, ¿no? Pero eso ya es para aclarar algunas otras cosas, porque ven que siempre sale el tema de justo armas y eso no es cierto. Entonces eso era ya aparte, ¿no? Y bueno, ya saben que siempre también en cada fecha histórica procuro sacar algún maratón de publicaciones acerca del efeméride. El día de hoy pues sí fue la llegada de Maximiliano y Carlota. Yo no pensaba hacer un video, pero fue este tema que me interesó, ¿no? El que puso sobre la mesa a mi amiga acerca de los indígenas y de Maximiliano, por qué lo habían pues algunos aceptado. Ahora hay que aclarar que pues no fueron todos tampoco, ¿no? O sea, hubo también algunos indígenas que estaban del lado de Benito Juárez, que pelearon del lado de Benito Juárez, ¿no? Y esto se puede ver pues desde el 5 de mayo, ¿no? Cuando, por ejemplo, los Acapuaxtlas que fueron a pelear, que no, bueno, en realidad la mayor parte de ese batallón pues eran de Tetela del Volcán y de Xochapulco, pero como la cabecera municipal eran de los primeros, pues se llamó así, ¿no? El batallón y así se ha considerado, pero creo que eran como 29 elementos y eran más elementos de los otros, ¿no? Y posteriormente también de los Acapuaxtlas, pues hubo algunos que después también apoyaron al imperio, ¿no? Entonces, pues sí, es controversial esto, pero hubo de ambos bandos, es decir, pues también hubo varios elementos indígenas que también apoyaron en su lucha a Benito Juárez y después vamos a comentar un poquito de esto, pero también hubo quienes apoyaron al Segundo Imperio. Entonces, pues esto es interesante, ¿no? Saber por qué lo hicieron. Era un gobierno aquí, pues el de Maximiliano, que pues sí, evidentemente pues no tenía la legitimidad, no tenía la legalidad. Sin embargo, pues influyeron muchos factores, ¿no? Para que estuviera aquí. Incluso también ahí ya desde entonces éramos buenos para el fraude, ¿no? Y bueno, ahorita ya toco madera. No me voy a meter en temas políticos, porque ahorita como que apenas estamos haciendo las cosas un poco diferentes, pero pues igual también estamos viviendo momentos turbulentos y por eso no me voy a meter en la política actual. Pero en ese entonces, pues sí hablaba el historiador Crespo de que por lo general dice, pues un fraude se hace para convencer al pueblo, ¿no? Y en este caso se hizo para convencer al candidato, pues sí, porque Maximiliano había pedido estos votos, pero no se hicieron realmente como debían de haberse hecho, no es que fueran tan válidos, y pues ya le dan un resultado que realmente no reflejaba, no era válido. Pero bueno, pues él pensó que sí, era llamado por el pueblo, ¿no? Y bueno, también intervino mucho la iglesia, y incluso ya después cuando la iglesia se enemistó con Maximiliano, sí le reclamaba, dice, bueno, pues nosotros, estuvimos ahí, para bueno, pues promocionar este gobierno, ¿no? Al Segundo Imperio y lo promocionaban precisamente pues haciendo como ponerlo en contraparte con lo de las leyes de reforma y que decían que atacaban la iglesia, entonces decían, no, pues ahora sí vamos a tener un gobierno católico, ¿no? Y de hecho en este discurso de Faustino Chimalpopoca, ahí pueden ver también esa parte religiosa, ¿no? Entonces ya como le hacían así, ya al final cuando la iglesia también se enemista con Maximiliano, le dice, pues nosotros como te elevamos también te podemos tumbar, ¿no? Es cuestión de mucha manipulación política, es decir, ahí pues era muy líder de opinión la iglesia, muchos se dejaban llevar por la iglesia. Y por ejemplo lo que dice Justo Sierra de esos momentos, eso yo estuve compartiendo también descripciones de Justo Sierra acerca de esta llegada de Maximiliano y Carlota, pero ya lo que omití de eso, porque pues ya era un discurso medio larguito, pero ahorita se los quiero compartir, es acerca de la población indígena, porque Justo Sierra también habló de eso, y desde la parte liberal republicana, ¿no? Era muy joven en ese tiempo, Justo Sierra creo que tenía 16 años, pero pues sí, él menciona que, o sea, muy aparte ya aquí del discurso de Faustino Chimalpopoca, que eso era ya más bien como algo más diplomático, pero dice Justo Sierra que también fueron varias delegaciones de grupos indígenas a observar esta entrada de Maximiliano y Carlota. Es decir, bueno, por ahí en los comentarios del post de mi amiga decían que pues y obviamente ellos no iban a estar en las grandes ventanas, en los balcones, donde sí estaba la gente, pues por decir algún término, la gente fifí, ¿no?
estaba mirando desde ahí. No, ellos estaban en unas pues comitivas que fueron por ahí e incluso pues eso también a Justo Sierra le va a extrañar y dice, ¿por qué están ahí, no? Y él lo que se responde, para ese tiempo hay que contextualizar, claro, dice, bueno, es que ellos ya no eran los mismos indígenas de antes, de ellos idealizaban mucho, ¿no? Los tiempos antiguos, decían como que pues ellos habían sido muy valerosos, los indígenas, pues antes de que llegara la conquista, y que actualmente pues que ya no eran los mismos, y eso, a eso le atribuye, ¿no? Que hubiera tanto interés. Pero hay que considerar una cosa, es decir, bueno, pues también después de la evangelización, pues también a muchos indígenas los guiaba la iglesia. Entonces, si los guiaba la iglesia, pues es decir, si iban a tener un interés en decir, bueno, pues es un gobernante católico, nos están diciendo que él es el bueno. En ese tiempo, ¿no? Tal vez se dejaron llevar por eso. Y bueno, vemos que también Maximiliano ratifica las leyes de reforma en contra de la iglesia y al principio también en contra de las comunidades. Entonces ahí los podía perjudicar. Pero finalmente, bueno, ya después de que Maximiliano conoce un poco más las condiciones en las que vivían estos pueblos indígenas, cambia esas leyes, entonces ahí sí va a haber una diferencia con las leyes de reforma que disolvía tanto comunidades eclesiásticas como comunidades indígenas en cuanto a las tierras comunales y va a admitir estas, lo va a admitir como un ejido y como el fundo legal. Entonces, eso después resulta de gran interés para grupos indígenas porque precisamente pues eso era parte de lo que ellos estaban pidiendo, que se reconocieran como tal. Entonces, pues sí, por eso atrajo la voluntad de algunos de ellos. Entonces, y esto también de lo que estaba comentando acerca del seminario, que fue ahí en el INERM, bueno, pues sí, lo que les decía, ¿no? Que ellos se preguntaban qué fue lo que hicieron mal nuestros liberales republicanos como para, pues no atraerlos de la misma manera, ¿no? Y tal vez sea en parte la respuesta con ese tipo de leyes, se sintieron más identificados algunos grupos, pues con la manera de legislar en ese sentido de Maximiliano, ¿no? Entonces sí, respondiendo a algunas cosas del POS, algunos intereses sí eran legítimos de parte de los indígenas de estar ahí. Sin embargo, pues sí no tomaban en cuenta, por ejemplo, pues la parte de la intervención francesa. A lo mejor los intereses de ellos estaban muy regionalizados y pensaban, bueno, pues ya no importa quién es el que esté gobernando el país, siempre y cuando pues a nosotros también nos cumplan nuestras necesidades. Y si ellos no estaban obteniendo esa respuesta parte del gobierno republicano, lo buscaron con el Segundo Imperio. Para mí, en mi opinión, no es que ellos hayan sido traidores, simplemente pues también buscaban sus intereses y en ese tiempo el concepto de país tampoco estaba tan claro, ¿no? No tenían un patriotismo tal de decir vamos a luchar por el país. Había muchos que sí los tenían, ¿no? Como después también les voy a comentar casos, pero había grupos que decían no, o sea, simplemente pues mientras a nosotros nos cumplan, pues eso va a estar bien. Y entonces es como varias comunidades, pues sí se van a unir al Segundo Imperio y van a pasar por alto esto de la intervención francesa. Pero hay otras que también van a defender al país ya como un conjunto, ¿no? Como nación. Y, por ejemplo, es el caso de Anenecuilco, Morelos. Existe un libro que se llama Raíz y Razón de Zapata. Y ahí explican desde toda la historia de Anenecuilco. Entonces, como ellos estaban ya en pugna por las tierras desde antes, y en esos momentos lo que logran ellos es que Maximiliano sí les haga caso en cuanto al repartimiento de tierras y sus leyes agrarias, aunque en la práctica pues ya no se alcanza a hacer, porque pues ya Maximiliano ya es cuando ya estaba cerca de que lo atraparan ahí en Querétaro, pero pues sí habían logrado parte de las leyes que necesitaban. Sin embargo, ellos sí iban pues a comprender lo que era esta lucha en contra de esta intervención extranjera, van a apoyar finalmente pues a la República para echar al invasor y una vez de que se logra esto, pues ya van a venir con Benito Juárez, pero él les había pedido paciencia, ¿no? Les había dicho pues ayúdenme y ya después vamos a ver su caso, pero no lo ve, no les cumple y entonces después hola Maricruz, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, estamos aquí hablando un poco de los indígenas y de Maximiliano. Entonces nada más ahí pónganme si sí se escucha bien
o no. Ahí en los comentarios, que nada más ahorita he visto 2 comentarios, pero creo que sí se está escuchando, ¿no? Y bueno, pues entonces lo que van a hacer los indígenas en esa región, después van a apoyar a Porfirio Díaz, sí, en sus inicios de Porfirio Díaz, cuando Porfirio Díaz se levanta en armas en contra de Benito Juárez, ya saben, por la elección que se hace en 1871, donde quedan con un margen pequeño. Y bueno, pues sí, los indígenas de este lugar van a apoyar a Díaz en ese entonces, ¿no? Pues era el nuevito, pensaban que iba a hacer algo, pero pues ya, tampoco les cumple ya en la presidencia Porfirio Díaz y después pues ya es cuando van a hacer la revolución ya con Emiliano Zapata, es decir, ellos trataron de negociar, imagínense desde entonces, ¿no? Desde Maximiliano, Juárez, Díaz, no se pudo, bueno, pues ya toman las armas, ya ni modo. Y entonces así es como se manejaban algunos grupos, y en este caso del Segundo Imperio, sí se escucha bien, muchas gracias. Gracias por confirmarme. Entonces, pues sí, estábamos hablando un poco de este tema. En el norte, en la región del norte, también planeaban hacer una confederación de grupos indios, así se llamaban, y eso podía también significar una separación, ¿no? Peligrosa, incluso, ¿no? Para la República, pero como en el caso de Maximiliano, él estaba también acostumbrado a ver regiones en Europa que precisamente eran como confederaciones, es decir, reunión de varios pueblos diferentes, y que eso no necesariamente implicaba una división, pues acepta este hecho de que fuera en parte pues sí una confederación de pueblos indios, y ellos también lo apoyan a él. Entonces, pues sí, era como empezar a negociar con ellos, ¿no? Y finalmente, bueno, pues esto no, como ven, pues ya el Segundo Imperio pues no prospera, es vencido, y en el norte se va a ver algunas pugnas de grupos indígenas con Benito Juárez, y esto pues sí también está documentado. Benito Juárez también terció con varios grupos indígenas, pero más por ejemplo en Oaxaca. Es decir, en Oaxaca también, o sea, y aparte era su tierra natal, pues ahí estaba mucho más enraizado lo de las tierras comunales, y Benito Juárez no podía aplicar las leyes de reforma como tal, es decir, bueno, pues ya vamos a ser propietarios individuales. Entonces ahí fue más flexible Benito Juárez, aunque también entró en pugna con algunas poblaciones, pero hubo más flexibilidad de su parte en cuanto a esas leyes. En el norte no tanto, ahí tuvo más problemas. Y bueno, pues aparte de que estas poblaciones habían apoyado antes al Segundo Imperio. Lo mismo también, por ejemplo, Manuel Lozada, que bueno, estaba un poquito más abajito, de la que iba a ser Confederación de Pueblos Indios, pero bueno, pues Manuel Lozada, le llamaban el Tigre de Álica, y fue un constante coco en el gobierno de Benito Juárez porque precisamente apoyaba al Segundo Imperio. Ya al final hace una tregua con Juárez también, y ya él está apoyando al gobierno republicano. Sin embargo, pues ya hace, también le dirige una carta a su enemigo Ramón Corona, que era el que lo andaba persiguiendo, pero bueno, pues ya había hecho tregua él con Juárez también, y dice, sin embargo, bueno, pues aunque haya hecho este trato, yo quiero pedir el indulto para Maximiliano, para Miguel Miramón, para Tomás Mejía y para Severo del Castillo, que también en ese tiempo en él también pesaba una pena de muerte, aunque él después ya se lo condonan, pero es por su alumno Carlos Fuero, pues es otra historia. Y bueno, pues se lo va a dar, bueno, esta carta se la va a enviar a Ramón Corona, para que, porque decía, a mí Juárez no me va a hacer caso, entonces tú por favor, pues si puedes convencer a Juárez sería muy bueno, ¿no? Entonces ahí se ven algunas, pues intenciones, ¿no? Que tenían, que ya habían llegado a algunos tratos con el Segundo Imperio. En el caso, por ejemplo, de los mayas, pues ahí sí también había pugna siempre con el gobierno, entonces ahí va Carlota a tratar de convencerlos, pero se logra más o menos, ahí sí no se crean que tanto, pero bueno, pues ahí también lo intentan, ¿no? Entonces había cierta voluntad política para hacer eso, y bueno, pues por eso en ese sentido de contestar algunas controversias que se dieron en este POTS, y que bueno, ya posteriormente les voy a pues a compartir allá. Pero pues también se trata, bueno, en parte de lo que vi en este seminario, en parte de lo que he leído, en parte de mi opinión. Otras opiniones también pueden ser muy válidas, pero sería esto en general, ¿no? De que encontraban cierta respuesta a sus intereses, y que Maximiliano también sí se interesó por ellos, ¿no? Y en mucho también era por consejos de su suegro, del papá de Carlota, ¿no? Él había dicho, pues considéralos a ellos porque son la mayor parte de la población, y es por eso que pues sí, ellos los consideraban como si fueran, decían ellos, ¿no? Los verdaderos dueños de México. Y bueno, pues lo que ya no consideraron en ese tiempo,
que sí era una población, era la mayoría, de hecho, pero pues sí no tenían mucho poder político. Y es por eso que anteriormente pues muchos grupos no los tomaban tan en cuenta. Mm, bueno, también hay que aclarar que en ese tiempo sí no había un indigenismo como tal, no es como, esto ya se desarrolla después de la Revolución Mexicana, entonces sí, tampoco le podemos pedir peras al olmo, pero en ese tiempo pues sí era la situación que prevalecía, y quizá por eso algunos de los grupos vieron respuesta en ellos. Yo, por ejemplo, pues sí, también en parte de mi test, cuando empezaba apenas, ¿no? Sí había puesto algunas cosas de que, por ejemplo, los liberales al principio no era la pugna de liberales contra conservadores antes de que entrara el Segundo Imperio, pero pues ya tenía su antecedente en los conservadores, que fueron los que lo llamaron, y decía, bueno, pues tal vez se interesaron más los republicanos, los liberales, por, por atender más esta raíz indígena, ¿no? Lo decía como cierta hipótesis, y mi asesora me contestó, no, no pongas eso, en realidad no. Fíjate que ninguno, ¿eh? O sea, como que realmente no le habían puesto mucha atención a estos grupos, ni liberales ni conservadores. Entonces, esa era la realidad. Sí se idealizaba un poco el pasado indígena, pero como gestas heroicas de otros tiempos. Y los indígenas de esos tiempos, pues realmente no eran muy atendidos. Y esto le digo por, también con respaldo de mi asesora, que es doctora en historia. Entonces, por eso, ¿no? Ahí sí no es como a veces nos lo cuentan, ¿no? Decir, ay, mira, estos son los buenos, estos son los malos, y como si ya existiera ahí un indigenismo, pues no existía eso. Pero también lo que sí me llegó a comentar mi asesora, precisamente, pues sí es que Maximiliano, de hecho, él los había apoyado más. Entonces, pues, ¿qué respuesta iba a haber ahí, no? O sea, desafortunadamente, pues sí, no era el gobierno legítimo ni legal, llegó de muy mala forma y pues tenía que acabar mal, pero fue una respuesta importante, pues algunas leyes que él les empezó a dar, algunas consideraciones y que después se pudieron haber retomado. De hecho, algunas leyes de él después se retomaron, no precisamente las de los indígenas, pero fueron buenas y es bueno que pudiéramos nosotros conocerlas, como les digo, pues ahí hay material en el INEN, hay material también en los archivos, entonces conocerlas yo creo que pues incluso tienen vigencia todavía, ¿no? Entonces, muy aparte de que el Segundo Imperio pues sí, eso no podía sostenerse por la forma en que llegó, pero hay que reconocer también, ¿no? Los puntos buenos que tuvo. Entonces, eso es lo que iba a comentarles. Y nos vemos ya después, pues ya en otro próximo video, pero por lo menos, pues ahorita queda este. Y hasta luego. Nos vemos.